Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Velandia y bienvenidos a este webinar en seguridad y vigilancia en puertos. Es un placer contar con su presencia en un tema tan relevante y estratégico como es la seguridad en instalaciones portuarias. En primer lugar, queremos agradecerles por tomarse el tiempo de unirse a este webinar. Este webinar ha sido organizado por INISEC en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, la Universidad del Espíritu Santo del Ecuador. Estas instituciones reconocidas por su compromiso con la formación de excelencia hacen posible que podamos compartir con ustedes conocimientos de primer nivel sobre un sector tan importante como lo es el comercio internacional y como lo es la seguridad portuaria. Hoy en día los puertos no solo son el corazón del comercio global, sino también objetivos de alto riesgo debido a su carácter estratégico. Las empresas de seguridad privada que operan en este sector requieren profesionales altamente capacitados para proteger buques e instalaciones frente a una amplia gama de amenazas. En este webinar abordaremos cómo implementar planes de protección y seguridad en instalaciones portuarias, identificando los bienes e infraestructuras críticas que deben ser protegidos, así como los riesgos y amenazas que enfrentan estas instalaciones. Les animo para que revisen la información que vamos postulando en el sitio web de las instituciones y regístrense en nuestros próximos eventos enfocados en seguridad privada y ciberseguridad, donde todos ustedes también pueden participar. Les voy a contar un poco de cómo es la dinámica de este evento. Iniciaremos con la ponencia a cargo de nuestro ponente, en la que compartirá información clave sobre la temática que veremos el día de hoy. Luego tendremos un espacio de preguntas y respuestas al final de la presentación, donde podrán plantear sus dudas directamente al expositor. Les invitamos a anotar todas sus inquietudes durante la presentación para aprovechar al máximo esta oportunidad. Sin más preámbulo, ahora permítanme presentarle a nuestro invitado y un experto de reconocido prestigio, el doctor Pedro Sebastián. Él cuenta con una extensa trayectoria profesional en el ámbito de la seguridad e inteligencia. Es director de la seguridad de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y ha trabajado en el Ministerio de Defensa, donde destacó en inteligencia electrónica, criptología y seguridad corporativa internacional. Además, ha liderado proyectos en empresas internacionales. Fundó ESMR Consulting, especializándose en seguridad corporativa, y es también miembro de la junta directiva de ACES Internacional. Ahora quiero darle la bienvenida al doctor Pedro Sebastián. Doctor Pedro, te cedo la palabra para que puedas iniciar con esta increíble ponencia. Gracias, Laura. Buenas noches, buenas tardes a todos los participantes. Espero que tengan un resultado positivo. Comentar que la ponencia es muy densa, hay muchísima información y vamos a intentar ser ágiles. Iré un poquitín deprisa. Después ya me plantean las dudas que tengan y espero poderlas responder y vamos a iniciar. Este es el índice de la presentación. Haremos una breve introducción, hablaremos del marco normativo, de la evaluación de amenazas y riesgos en el sector portuario, sobre el diseño de un sistema integral de seguridad portuaria, la vigilancia en puertos,
la gestión de emergencias en entornos portuarios, la prevención de los delitos, las auditorías y evaluaciones de seguridad. Veremos algunos estudios de casos de incidentes graves que han ocurrido recientemente y después ya las conclusiones. Vamos a ver. No, esto no pasa la pantalla. Todavía estamos viendo el programa. Si quieres Sí, dale con sí, la pero flecha del teclado. le doy con la flecha y no funciona. O, a No, ver, no, si no funciona. quieres darle salir para poder ingresar nuevamente. De pronto hay alguna falla ahí en la presentación. Vamos a ver. Yo le doy aquí, la pantalla esta es compartir. A ver ahora. Ahora sí. Ahí ya, eso ya está Vale. pasando a la siguiente. Bueno, Perfecto. pues la importancia estratégica de los puertos son infraestructuras esenciales para el comercio global, ¿no? Tienen un desarrollo económico muy, muy alto y sobre todo a la seguridad nacional, ¿no? Son nudos claves en la cadena logística internacional en los puertos y, bueno, se gestiona fundamentalmente el tránsito de mercancías, de pasajeros y de recursos energéticos, ¿no? Y se convierten en puntos críticos para el funcionamiento de las economías, ¿no? Por otro lado, desde el punto de vista económico, son motores de desarrollo que generan empleo directo e indirecto, ¿no? Y atraen las inversiones para fomentar la competitividad de las regiones, ¿no? Por otro lado, según datos de la Organización Marítima Internacional, más del 80% del comercio mundial en volumen y más del 70% se transporta por vía marítima, con lo cual, bueno, pues destaca un papel crucial en lo que son los puertos en la conectividad global. Por otro lado, a nivel geopolítico, son puntos de entrada y salida de bienes esenciales, incluidos alimentos, productos farmacéuticos y materiales estratégicos. Y su posible interrupción puede generar impactos muy significativos a la cadena de suministro. Además, por otro lado, los puertos se encuentran en primera línea frente a fenómenos como la piratería, el terrorismo, el tráfico de drogas y la inmigración ilegal, ¿no? Y se convierten en objetivos prioritarios para los terroristas. Las principales amenazas en el sector portuario, como son, hemos dicho, puntos neurálgicos, tenemos una serie de amenazas que las principales amenazas en el sector portuario son las amenazas físicas y dentro de las amenazas físicas tenemos intrusiones, tenemos acceso no autorizados, sabotajes y actos terroristas. Por otro lado, las amenazas al comercio exterior, a la cadena de suministro, tienen un componente muy elevado de tráfico ilícito, de fraude y de robos. Por otro lado, tenemos las amenazas cibernéticas, con ataques cibernéticos y secuestros de datos, como es el ransomware. Por otro lado, tenemos esas amenazas naturales y accidentales, que pueden ser fenómenos climáticos extremos y pueden ser también accidentes. Tenemos también amenazas geopolíticas y sociales, con conflictos geopolíticos que afectan muchísimo a los puertos, protestas y huelgas. Y por otro lado, pues tenemos amenazas tecnológicas y operacionales que tienen fallas en sistemas críticos y en contramedidas que son ineficientes. Por otro lado, los retos que tenemos en la gestión de la seguridad y vigilancia, tenemos por un lado la amplia superficie y complejidad operativa que tiene un puerto, por su extensión, por sus múltiplos y puntos de acceso y sobre todo por la diversidad de actividades. Otro lado, otra parte que tenemos es el equilibrio que tenemos que tener en un puerto entre lo que es la seguridad
y lo que es la fluidez operativa, ¿no? Con el objetivo principalmente, pues, de evitar interrupciones en la cadena de suministro, en la gestión, en el propio trabajo y debido a que tiene una gestión de flujos muy alta, muy masiva, ¿no? Por otro lado, tenemos esas amenazas multidimensionales y evolutivas que, por un lado, los puertos se tienen que adaptarse a esas nuevas amenazas y, por otro lado, que todos esos riesgos, todas esas amenazas, de alguna manera están interconexionadas, ¿no? Interconectadas. Tenemos también una serie de limitaciones tecnológicas y financieras porque en el caso de muchísimos puertos las infraestructuras están desactualizadas y hay sobre todo restricciones presupuestarias. Por otro lado, tenemos que tener una coordinación y una colaboración multisectorial y tiene una interacción con diversos actores. Y por otro lado, tenemos en esa coordinación y colaboración multisectorial, tenemos que tener la cooperación internacional, ¿no? Además, hay una parte importante que es la gestión del factor humano. Por un lado, lo que es la capacitación, lo que es la formación, y por otro lado, pues los errores humanos que pueden llevar a cabo a problemas importantes, ¿no? Sobre todo accidentes. Por otro lado, tenemos también dentro de esos retos, tenemos una parte importante que es el cumplimiento normativo, como veremos más adelante, y los procesos de auditoría, donde la normativa está en constante evolución, por un lado, por las propias amenazas a las que estamos expuestos y por otro lado, pues a nivel de legislación nacional e internacional que tenemos que cumplir a nivel de los puertos. Y por otro lado, pues tenemos una sostenibilidad y cambio climático que nos impacta muchísimo en el impacto medioambiental y adaptarse a los fenómenos de los cambios climáticos extremos. Dentro del marco normativo el código ISPS, que de alguna manera, bueno, pues este código se creó fundamentalmente, fue desarrollado en el 2002 por la Organización Marítima Internacional a raíz y bueno, como continuidad al convenio de seguridad en la mar del convenio SOLAS, que lo vamos a ver ahora tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Y de alguna manera, pues su principal objetivo es prevenir actos de terrorismo y otras amenazas que tenemos en el ámbito marítimo con el objetivo de proteger las instalaciones portuarias como a los buques que actúan entre ellos, evidentemente y a las personas, ¿no? Dentro de lo que es el marco normativo, de lo que es el código ISPS, que de alguna manera, bueno, pues este código podríamos hablar una ponencia específica solo para el código de lo que es esta normativa y fundamentalmente, bueno, pues tiene dos partes, una parte A que serían unos requisitos obligatorios y una parte B que son recomendaciones y directrices, ¿no? En esa parte de los requisitos obligatorios, pues nos habla por un lado de la evaluación de riesgos, de los planes de seguridad que tenemos que tener en los puertos y a nivel de los buques, la designación de los responsables y las medidas de protección que tenemos que implementar. Después, en el ámbito de aplicación del código ISPS, por un lado está a los buques, a las instalaciones portuarias y, por otro lado, a los gobiernos y a las autoridades competentes que tienen la responsabilidad de proteger los puertos. Las principales obligaciones bajo el código ISPS son la evaluación de seguridad portuaria y de los buques, los planes de seguridad, la capacitación y concienciación de todo su personal y con ello además establece unos niveles de seguridad que está en función de cómo esté la amenaza, pues
hay que implementar 3 niveles de seguridad según el nivel de riesgo percibido. Por otro lado, hay una serie de ventajas y desafíos del código ISPS. Por un lado, como ventaja de reforzar la seguridad global del comercio marítimo, promover la cooperación internacional entre estados y estar preparado y tener la mejora ante emergencias, intentando en la medida de nuestras posibilidades de reducir las vulnerabilidades, ¿no? Por un lado, por otra parte, tenemos dentro del marco normativo, tenemos una serie de regulaciones nacionales y locales. Dentro de esas regulaciones, pues tenemos las regulaciones nacionales en el ámbito portuario, que fundamentalmente son las leyes de seguridad marítima y portuaria, las autoridades que regulan y así las responsabilidades, la protección del entorno portuario y lo que es la ciberseguridad portuaria, que ahora mismo es un objetivo prioritario y posiblemente dentro de las infraestructuras críticas es donde más demanda es necesaria, ¿no? En las normativas locales aplicables tenemos por un lado las normativas portuarias de los propios puertos, la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad locales o del país, la contratación de los servicios de seguridad y la gestión de los riesgos a nivel local. Por otro lado, tenemos los casos de estudio de regulaciones nacionales y locales. En el caso, digamos, en España, pues hay muchísima normativa, aparte de la normativa internacional, pues tenemos la normativa fundamentalmente de protección de infraestructuras críticas, dado que los puertos son infraestructuras críticas, ¿vale? Por otro lado, tenemos ahí una normativa americana que también es muy importante, que es la MTSA, que es la seguridad del transporte marítimo, y después tenemos también una normativa en Países Bajos que aplica sobre todo al puerto de Rotterdam en la parte, digamos, de ciberseguridad fundamentalmente y sobre todo en la detección, digamos, de cualquier sustancia, que es uno de los problemas que tenemos en la, en los puertos, ¿no? Por otro lado, tenemos los convenios internacionales relacionados con la seguridad marítima. Tenemos el convenio SOLAS, que el convenio SOLAS sobre todo, surgió posteriormente a cuando hubo el desastre del Titanic, ¿no? Y se creó eso para lo que es la seguridad en la seguridad en el mar, ¿no? Por otro lado, pues tenemos el convenio SUA para todo el tema de delitos, el convenio Marpol, que es sobre todo orientado al temas de polución y desastres, sobre todo pues en el caso de que un petrolero pues se arroje petróleo al mar o cualquier otro tipo de producto, para eso se creó el convenio Marpol, ¿no? Por otro lado, el convenio Colred, para lo que son los abordajes, para lo que son las posibles colisiones entre varios buques. El convenio SAR para lo que es búsqueda, salvamento y rescate. Por otro lado, también hay un convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar y, bueno, trata también, se solapa con otros convenios en la parte de la piratería y todo el tema de delitos y sobre todo a nivel de leyes a la hora de tener un problema con un tercer país o con un tercer buque de otra bandera. Por otro lado, el convenio sobre la represión de actos de piratería. También esto es sobre todo en puntos muy importantes, como puede ser el Cuerno de África o
en lo que es el Océano Índico. Y después hay unos acuerdos regionales de seguridad marítima, sobre todo en lo que es el propio Cuerno de África, en el acuerdo que es el acuerdo de Djibouti. Y por otro lado hay un código de conducta de Yokohama en la parte, sobre todo para la protección marítima en Asia, ¿no? La importancia de los convenios internacionales, fundamentalmente, pues tenemos por un lado que son estándares internacionales, la cooperación tiene que ser global y permanentemente pues nos tenemos que adaptar a las nuevas amenazas. En la parte 3 sobre evaluación de amenazas y riesgos en los puertos, tenemos una serie de capítulos y el capítulo 3.1 tenemos la identificación de riesgos específicos en entornos portuarios y tenemos una serie de esos riesgos que tenemos unos riesgos físicos que sobre todo son intrusiones y accesos no autorizados, sabotajes y terrorismo. Por otro lado, tenemos los riesgos de seguridad a la cadena de suministro en la parte de lo que es tráfico de mercancías ilícitas, robo de mercancías y fraude en documentos. Y en los riesgos cibernéticos tenemos los ataques cibernéticos, el ransomware que hemos comentado anteriormente y la interferencia en sistemas automatizados. Después tenemos los riesgos naturales y ambientales, que son los fenómenos climáticos extremos, los derrames químicos o de petróleo, así como los incendios. En los riesgos humanos y organizativos, por un lado, pues tenemos una falta de capacitación. Hay muchísima diferencia entre un puerto de un determinado país, de África o de Asia, o incluso alguno de Latinoamérica con respecto a otras partes, digamos, del mundo, donde la normativa, pues, aunque es la misma, pues a veces pues tiene un grado de incumplimiento muy grande. Ahí tenemos esa falta de negligencia o corrupción y las fallas en la comunicación. Después hay una identificación de riesgos geopolíticos y sociales motivados principalmente por conflictos internacionales, por protestas y huelgas y por la propia migración irregular. Sobre todo, bueno, pues tenemos aquí el caso, no solo en España, en muchísimos países, con la migración irregular. Después hay también los riesgos tecnológicos y operativos, en las fallas en los sistemas críticos, la desactualización tecnológica, sobre todo porque hay que estar en el estado del arte y fundamentalmente, bueno, pues las amenazas evolucionan más rápidamente que lo que tenemos en los propios puertos, ¿no? Y después tenemos que utilizar metodologías para la identificación de riesgos, pues teniendo en cuenta los análisis de antecedentes, los mapeos de activos críticos, consultar a todas las partes interesadas y realizando pues simulaciones y ejercicios, ¿no? En lo que son las tipologías de amenaza, tenemos por un lado el terrorismo, que por un lado pues son ataques directos, usos de buques como armas, como se ha demostrado, y sobre todo pues ciberterrorismo. Todo eso tiene un impacto muy grande sobre todas las infraestructuras a la paralización del comercio marítimo y a su vez pues incrementan los costes, ¿no? O sea, los productos que al final pues vienen de otra parte del mundo, pues cuando tenemos un incidente de seguridad, pues al colapsarse los sistemas logísticos, pues los precios se elevan, ¿no? Con lo cual el impacto es muy grande. En el tráfico ilícito, pues las modalidades más comunes son el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas, desgraciadamente, y el contrabando de mercancías. En lo que son las intrusiones,
hay intrusiones de tipo físico y hay intrusiones de tipo digital a través de las ciberamenazas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en la parte de intrusiones, pues tenemos ingreso de personas para robar mercancías de alto valor. Hay instalaciones de dispositivos de rastreo para, de alguna manera, contrarrestar esas intrusiones. Y los impactos que tenemos son de, pues lo mismo, pérdidas económicas muy altas, riesgo de información sensible, espionaje y pérdida de confianza. En lo que son los sabotajes, pues tenemos los sabotajes físicos, los sabotajes internos producidos normalmente por los insiders de la propia organización o del propio puerto, y por otro lado la manipulación de las cargas, ¿no? En la gestión de las amenazas, pues de alguna manera la gestión de las amenazas pues se gestionan a través de circuito cerrado de televisión, con sistemas de drones, con las inspecciones de contenedores por rayos, sistemas de ciberseguridad robustos y sobre todo pues la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, así como las agencias internacionales en los operativos que frecuentemente conocemos por los medios de comunicación, en lo que ocurre a diario, ¿no? Con alijos, con problemas muy, muy serios. En la parte, lo que son las metodologías de análisis de riesgo, esas metodologías tenemos, por un lado, ese enfoque general del análisis de riesgos, adi- em, como cualquier proceso de análisis de riesgo, ¿no? Identificando los activos críticos, identificando las amenazas, evaluando las vulnerabilidades, evaluando el impacto, estableciendo unas prioridades en lo que es la gestión del riesgo y diseñando unas medidas de mitigación para esa amenaza. Las principales metodologías de análisis de riesgos que podemos utilizar eh, pues son un análisis cuantitativo de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis híbrido de los dos, el cuantitativo y el cualitativo, y utilizando métodos basados en estándares internacionales como la ISO 31000 de gestión de riesgos y el propio código ISPS, ¿no? Después tenemos una serie de técnicas específicas para el análisis de riesgos en los puertos, que puede ser o bien mediante análisis de árbol de fallos, análisis de consecuencias, una evaluación basada en escenarios y sobre todo otra basada en métodos de priorización, ¿no? Priorizando los, eh, las amenazas, ¿no? Como herramientas tecnológicas en análisis de riesgo, pues tenemos sistemas de gestión de riesgos, modelos de simulación, análisis Big Data y drones y sensores de elementos de IoT, ¿no? Por otro lado, hay unos desafíos ahora cada día más complejos en el análisis de riesgo portuario. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por la complejidad de las operaciones, la evolución constante de las amenazas, las limitaciones presupuestarias que tenemos y a veces pues la falta de datos que sean confiables, ¿no? En lo que es el diseño de un sistema integral de seguridad portuaria, pues al final utilizamos los anillos de seguridad y el control perimetral, que es lo mismo que lo que llamamos la defensa en profundidad, ¿no? La defensa en profundidad, que tenemos por un lado ese concepto de anillos de seguridad, de alguna manera pues disuadiendo, detectando, demorando y respondiendo, ¿no? Que sería lo básico en cualquier sistema de seguridad física, ¿no? La estructura, digamos, de los anillos de seguridad, pues
Hay un anillo exterior que sería la parte del vallado perimetral con el control de accesos, la iluminación adecuada, la supervisión por videovigilancia, ¿no? A través del CCTV. Después podemos tener un anillo intermedio donde están las áreas sensibles del puerto, como los terminales de carga, los almacenes y otras áreas restringidas, los sistemas de autenticación para el personal, las patrullas regulares por parte del personal de seguridad, puede ser la policía portuaria o la seguridad privada. Por otro lado, el control de carga y contenedores con escáneres y detectores de radiación, la supervisión mediante drones para ampliar el alcance de la vigilancia y fundamentalmente pues el objetivo es que solo el personal autorizado y el cargamento legítimo puedan acceder a esas áreas, ¿no? Por otro lado, ese control perimetral, pues tenemos una parte de elementos físicos como son las vallas, las barreras y las zonas de exclusión, la tecnología de vigilancia que vamos a utilizar con los sistemas CCTV, los sistemas de detección de intrusión o incluso en grandes puertos, pues sistemas de radar y de sonar si tenemos algún problema con un posible buque, digamos, que actúe como fenómeno terrorista. Y por otro lado, bueno, pues los procedimientos operativos para los controles de acceso, para todo lo que son la vigilancia y los patrullajes y los protocolos de respuesta, ¿no? Los beneficios de los anillos de seguridad y el control perimetral, por un lado, pues nos dan la prevención de intrusiones, la detección temprana, ¿no? Lo que es la alerta y la reducción de vulnerabilidades y conseguimos pues una mayor, perdón, una mayor resiliencia. Los desafíos a la implementación pues tienen realmente unos costes muy elevados. Hay que integrar todos los anillos del sistema de seguridad que suele ser bastante complejo. Hay que tener actualizado de manera continua el entorno y sobre todo pues tenemos que coordinarnos muy bien. En lo que son las infraestructuras críticas y puntos de acceso en áreas sensibles, pues tenemos las infraestructuras críticas en el puerto, que son los terminales de carga, los almacenes y depósitos, que pueden ser de combustible o de otro tipo, las infraestructuras energéticas, los centros de control y las instalaciones de atraque. Por otro lado, los puntos de acceso y los riesgos de las medidas de seguridad, pues tenemos de alguna manera pues los tipos de acceso terrestre, marítimo y los accesos digitales por los sistemas de ciberseguridad. Por otro lado, las amenazas comunes en los puntos de acceso, las intrusiones no autorizadas, el tráfico ilícito, los sabotajes y los ciberataques. Y por otro lado, las medidas de seguridad en los puntos de acceso, lo que sería el control de identidad, las inspecciones de vehículos y mercancías, el sistema, digamos, de supervisión de monitoreo y los protocolos de verificación para ver que todo eso se cumple. En las áreas sensibles tenemos el sistema de identificación y protección, dependiendo de los tipos de área sensible, para esos depósitos de mercancía, infraestructura de telecomunicaciones, instalaciones energéticas, centros de control y monitoreo, y por otro lado las amenazas comunes en áreas sensibles, en accesos no autorizados, accesos físicos, fallas operativas y ciberataques. Y en medidas de protección en áreas sensibles, las barreras físicas, los controles de acceso avanzados, la supervisión o monitoreo continuo y los sistemas de contingencia. Y por otro lado, pues tenemos que tener esa integración de seguridad en todo lo que es el puerto como infraestructura crítica, en lo que sería la coordinación entre sistemas,
la respuesta automatizada a cualquier amenaza y fundamentalmente la capacitación en el personal, que es uno de los problemas más importantes que tiene el sector portuario, ¿no? Por otro lado, pues los beneficios que nos da proteger esas infraestructuras críticas, pues nos va a dar esa prevención siempre que tenemos que tener ante cualquier incidente, evidentemente la continuidad operativa, la continuidad de negocio, la confianza de los stakeholders, de todas las partes implicadas, y por otro lado, pues también tenemos que tener el cumplimiento normativo. En lo que es la tecnología aplicada a la seguridad portuaria, pues tenemos, por un lado, en el sistema, digamos, de monitoreo y vigilancia, pues el sistema de circuito cerrado de televisión, el CCTV, la vigilancia con drones que se ha ampliado muchísimo y sobre todo el sistema de sensores y detectores. En el control de accesos y autenticación tenemos, por un lado, sistemas de acceso biométrico en las áreas críticas, el control automatizado de vehículos, sobre todo en la mayoría de los puertos en España, prácticamente están con control de lectura de matrículas con acceso previo, con lo cual, bueno, pues el sistema funciona muy bien. Y por otro lado, pues tenemos el escaneo, el escaneo de las mercancías. En lo que es la seguridad cibernética y gestión digital, pues tenemos que estar protegidos contra los ciberataques. El, el software, perdón, el software de gestión portuaria y también podemos utilizar, se está utilizando el blockchain para lo que es la trazabilidad de todos los registros que hay a nivel de seguridad portuaria. Por un lado, tenemos que tener un sistema de respuesta y gestión de emergencias, sobre todo con un sistema de alerta temprana, como hemos comentado anteriormente, sobre todo en el centro de mando y control, que sería un centro de control y seguridad, y establecer un sistema de comunicaciones seguras. Se está utilizando ya muchísimo lo que es la inteligencia artificial y análisis predictivo, ¿vale? Para tener un análisis de datos en tiempo real y por otro lado, bueno, pues hacer un reconocimiento de anomalías. Ahora ya existen muchísimas aplicaciones marítimas especializadas, sobre todo con sistemas radar y sonar, sistemas antidrones para, para sobre todo la amenaza de terrorismo y por otro lado la geolocalización y seguimiento. Los beneficios de la tecnología aplicada a la seguridad portuaria, por un lado, nos dan mayor eficiencia operativa, detección temprana ante amenazas, reducción de errores humanos, respuesta rápida y coordinada y sobre todo, lo importante, una adaptabilidad a las nuevas amenazas que están presentes y están vivas. O sea, lo que ocurre hoy mañana puede ser totalmente distinto. Y después hay una serie de desafíos en la implementación tecnológica en los puertos, pero tienen unos costes elevados, tienen un problema de integración. Volvemos otra vez, el principal problema es la capacitación, la formación, la concienciación y la sensibilización del personal y tener en cuenta que tenemos una evolución constante de esas amenazas. En lo que es la vigilancia en puertos, hay una serie de roles y responsabilidades del personal de seguridad. Los roles principales del personal de seguridad portuaria, por un lado, están en lo que es el personal de control de accesos, que tiene una serie de responsabilidades de verificar la identidad de las personas, inspeccionar los vehículos y mercancías, supervisar los sistemas de control de accesos.
Por otro lado, el personal de patrullaje, patrulleros y vigilantes físicos, realizar las rondas periódicas, supervisar las áreas sensibles, responder rápidamente a incidentes. Por otro lado, tenemos los operadores del centro de control o de los sistemas de vigilancia de CCTV, que tienen la responsabilidad de monitorizar o monitorear las cámaras de videovigilancia, supervisar los sensores y sistemas de alarma conectados a esa red y escalar los incidentes detectados a los equipos de respuesta en función del grado de amenaza. Por otro lado, tenemos los oficiales de seguridad portuaria que tienen, bueno, pues la responsabilidad de coordinar y supervisar las actividades de seguridad. Por otro lado, evaluar esas amenazas y riesgo y actuar como enlace con las autoridades. Por último, tenemos los técnicos de ciberseguridad y el personal de respuesta. Que el personal de ciberseguridad, los técnicos de ciberseguridad en un puerto, proteger los sistemas informáticos, monitorear las redes y los sistemas críticos e implementar medidas de recuperación ante incidentes. Y el personal de respuesta ante emergencia, pues tienen que intervenir en las situaciones de emergencia, coordinar las evacuaciones y realizar simulacros regulares. Por otro lado, la competencia de clave del personal de seguridad, pues tiene que tener un conocimiento muy exhaustivo en normativa. Aquí en España, por ejemplo, pues las empresas de seguridad que dan servicio a los puertos tienen una formación específica en lo que es normativa y lo que son cometidos y responsabilidades en cómo tienen que tener esa capacitación técnica. Por otro lado, habilidades de comunicación, resolución de conflictos. Hay muchísimos conflictos en los puertos y sobre todo, bueno, pues hay que adaptarse a las tecnologías. En la coordinación y supervisión del personal, pues por un lado está esa jerarquía en la estructura, supervisores de seguridad, gerentes de seguridad, oficiales de seguridad portuaria o oficiales del buque, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, pues tiene que haber una coordinación muy sectorial, por un lado, por la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la colaboración con los operadores logísticos y con las agencias aduaneras, y por otro lado, bueno, pues la integración con los equipos de mantenimiento para que todo funcione correctamente. Hay una serie de retos del personal de seguridad en puertos, que es, por un lado, la evolución de las amenazas, la falta del personal capacitado, ¿vale? Eso siempre lo repetiré. Por otro lado, esa presión operativa y fundamentalmente, bueno, pues la coordinación con múltiples actores que, bueno, pues de alguna manera no es nada fácil, ¿no? En lo que es el control de accesos de personas, vehículos y mercancías, pues tenemos en lo que es el control de acceso a personas, por un lado esos requisitos de identificación, por otro lado los puntos de control de acceso con accesos principales o accesos a áreas restringidas, la monitorización en tiempo real y tener en cuenta, pues en esos controles de acceso, los protocolos de emergencia. El control de accesos de vehículos, por un lado está la identificación de los vehículos con los sistemas de reconocimiento de matrículas, las tarjetas RFID o la inspección visual en el caso de que sea necesario, pues el visualizar un maletero o los ocupantes o un vehículo, un camión o lo que sea, ¿no? En esa, por otro lado, la inspección de vehículos, el sistema de escaneo, los detectores de explosivos y sustancias peligrosas y el registro de la carga. Y por otro lado tenemos las rutas y zonas de acceso con las rutas designadas por donde tienen que circular esos vehículos y las zonas de exclusión por donde no pueden circular los vehículos, ¿no?
y por otro lado, pues esa supervisión y respuesta. En el control de accesos de mercancías, pues tenemos, por un lado, la inspección de la carga, que incluye lo que es los escáneres de rayos X, otro tipo de detección, los detectores de radiación y la inspección manual, ¿no? Que normalmente pues corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad o a las aduanas, ¿no? Por otro lado, la verificación de la documentación, el almacenamiento seguro y después la utilización de tecnologías para la gestión de mercancías, como puede ser el RFID en contenedores o plataformas digitales. Por otro lado, tenemos esa coordinación y protocolos de seguridad con las autoridades portuarias, las agencias aduaneras y los cuerpos de seguridad que cada uno tiene unas competencias. Aquí en España, por ejemplo, pues por un lado está la policía portuaria, que es la propia del puerto, puede haber seguridad privada, puede estar el Cuerpo Nacional de Policía para todo lo que es la entrada de personas, el control de personas y vehículos. Y por otro lado, en el caso aquí, la Guardia Civil, pues que lleva toda la parte aduanera, la parte fiscal, ¿no? Y por otro lado, bueno, los protocolos de control con auditorías periódicas, formación del personal y sobre todo gestión ante incidentes. Y ya por último, tenemos los beneficios que nos daría el control de accesos en puertos, siempre y cuando lo tuviéramos todo implementado aquí en España. Pues la verdad que al ser infraestructuras críticas, el acceso a los puertos ya están todos los puertos están vallados y no es fácil entrar si no está justificada el motivo que tengas que entrar al puerto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues por un lado tiene la prevención de amenazas, optimizar por otro lado las operaciones, la mayor confianza a lo que a lo que son las actividades portuarias y fundamentalmente pues al cumplimiento normativo. En lo que es el monitoreo y la supervisión de sistemas mediante CCTV, pues tenemos las funciones de CCTV de seguridad portuaria, lo que es la vigilancia perimetral, lo que es el control de las operaciones, la identificación de incidentes y el soporte en emergencias. Después, los componentes claves de un sistema de CCTV en puertos. Por un lado tenemos lo que son las cámaras, las infraestructuras redes, el software de gestión de esa videovigilancia y los centros de monitoreo. Los beneficios del CCTV en la seguridad portuaria: amplia cobertura, disuasión es muy disuasorio el CCTV ante los delitos, tiene una detección temprana, hay una parte, aparte que es disuasorio, pues es muy bueno para detección, y nos vale como soporte en las investigaciones y sobre todo a la hora de optimizar los recursos, sobre todo en personal, que es muy costoso. Los retos en la implementación y operaciones de sistemas de CCTV, pues es la cobertura completa de lo que es un puerto. Hay que capacitar al personal, ¿vale? Hay que tener un mantenimiento regular, ¿vale? Sobre todo porque los sistemas están expuestos a las inclemencias del tiempo, y evidentemente pues necesitan un mantenimiento regular, ¿no? Por otro lado, también afecta a lo que es la protección de datos y la privacidad. Y bueno, sí que es verdad que tiene costes iniciales, pero después la rentabilidad es muy grande. Las consideraciones para el diseño de un sistema de CCTV en el sector portuario, pues bueno, hay que tener en cuenta, pues evaluar esas necesidades, hay que seleccionar qué tipo de tecnología
vamos a adecuarla para que no tengamos ningún problema, sobre todo la parte de integración, sobre todo si tenemos sistemas anticuados, ¿no? Y si vamos ampliando, como todo lo podemos hacer de una vez, pues al final tienen que coexistir, ¿no? Entonces, la integración es una parte muy importante y a veces muy compleja, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues el monitoreo continuo. En lo que es el uso de drones y tecnologías emergentes, que bueno, están ampliando muchísimo, en España se están utilizando mucho. El, el uso, el uso de drones y, en la vigilancia portuaria, pues tiene una función de vigilancia perimetral, monitoreo de operaciones, inspecciones de infraestructuras, respuesta ante emergencias, detección marítima. Por otro lado, tiene unas ventajas del uso de drones, como es la cobertura rápida y eficiente de grandes áreas, reduce muchísimo los costes y minimiza riesgos para el personal. Por otro lado, también hay una recopilación de datos visuales con tecnologías de alta resolución, sensores térmicos, sobre todo, sistemas de geolocalización y, bueno, pues tienen también capacidades de inteligencia artificial. Los retos del uso de drones, pues bueno, por un lado sí que es verdad que tienen lo que es la regulación, la privacidad y la capacitación. Diré que la regulación en España es muy estricta porque si tenemos próximo un aeropuerto, hay una normativa muy exigente y el uso de drones está muy restringido y tiene que tener unas autorizaciones previas y unas cuotas donde tienen que volar, en fin, es bastante restrictivo, ¿no? Y bueno, pues puede afectar muchísimo a la privacidad y también requiere, como he dicho, pues una formación muy específica. Lo que son las tecnologías emergentes aplicadas a la vigilancia portuaria, pues por un lado está la inteligencia artificial, lo que es el Internet de las cosas, la realidad aumentada también se ha implementado, el blockchain y sobre todo, bueno, pues sistemas autónomos también se están utilizando sistemas autónomos y robots para lo que es la vigilancia perimetral, ¿no? Hay soluciones, aquí en España hay varios puertos que las tienen incorporadas donde se desplaza por el perímetro como un sistema de robot y en el momento que hay una intrusión o sea, el tiempo de reacción que tendría el servicio de vigilancia es muchísimo mayor a lo que haría el sistema este que hay, del sistema robot, porque tienen patrullas autónomas y sobre todo, bueno, pues es muy costoso, ¿vale? Los beneficios del uso de drones y tecnologías emergentes, tenemos mayor eficiencia, cobertura extendida, prevención avanzada y reducción de riesgos y sobre todo, bueno, pues lo que es innovación. Los desafíos a la implementación del uso de drones, pues bueno, tiene unos costes iniciales, el problema de la regulación que he comentado, lo que es la capacitación y sobre todo, bueno, pues lo que es el mantenimiento, ¿no? En el punto 6 que trata sobre lo que es la gestión de emergencias en entornos portuarios, pues tenemos los protocolos de actuación ante incidentes, que tenemos los principios de los protocolos de actuación, que sería la detección temprana, esa coordinación, una respuesta más bien eficiente que eficaz, diría yo, el proceso de recuperación y sobre todo la parte preventiva, ¿no? En los tipos de incidentes de seguridad y protocolos asociados, pues tenemos las intrusiones no autorizadas, es habitual, el robo o manipulación de mercancías,
las amenazas de bomba o explosivos, los ataques cibernéticos y sobre todo los incendios y derrames químicos. Los componentes esenciales de un protocolo de actuación, pues como cualquier protocolo de actuación ante una emergencia, ¿no? El sistema de alarma y notificación, los planes de evacuación, establecer los roles y responsabilidades, ¿no? Del personal, del centro de control, del equipo de emergencia y de la autoridad del puerto, ¿no? Y por otro lado, lo que es la comunicación y la coordinación. Evidentemente, la importancia que tenemos de los simulacros y evaluaciones regulares, eso es, hay que hacer la simulación de los simulacros ante incidentes y sobre todo la evaluación post-incidente, ¿no? Lo que sería el análisis post-mortem, ¿no? O sea, saber cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido y utilizarlo como lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir. Los beneficios de protocolos de actuación efectivos, pues de actuación, pues reducen el impacto, ¿no? Lo que son los protocolos ante incidentes, eh, tiene que tener una respuesta coordinada, confianza en las operaciones y sobre todo en lo que es el cumplimiento normativo. En lo que es la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, autoridades y todos los organismos implicados, bueno, pues la importancia de la coordinación es sobre todo a dar una respuesta rápida y eficaz, insisto, más bien eficiente, o sea, eficaz en el tiempo, más rápida, una cobertura integral y sobre todo el problema de que sea interoperable, ¿no? De que en esa coordinación, sobre todo a nivel de comunicaciones, sea efectiva, ¿no? Dentro de lo que son los cuerpos y autoridades involucrados, bueno, pues tenemos las autoridades portuarias, las fuerzas y cuerpos de seguridad locales, la parte de emergencia, bomberos y rescate, las agencias aduaneras, las agencias especializadas, sobre todo terrorismo, unidades antiterroristas, equipos de respuesta ante ataques cibernéticos, ¿no? Y sobre todo las autoridades sanitarias. Y después eh, la coordinación internacional, ¿no? Sobre todo con la Organización Marítima Internacional y las agencias internacionales. En los protocolos de coordinación, como cualquier protocolo, bueno, pues los canales de comunicación, los roles y responsabilidades de cada uno de los equipos, esos protocolos de intervención que, insisto, tienen que estar permanentemente actualizados. Creo que en España lo que marca la normativa eh, que deriva también del ISPS mínimo es anual o cuando se produzca un incidente, ¿vale? Hay puertos que lo hacen incluso las actualizaciones semestrales y, por supuesto, en función de la amenaza, ¿no? Los protocolos de intervención y los simulacros nuevamente de ejercicios de coordinación, ¿no? Con lo cual aquí, bueno, pues eh, cuenta muchísimo en esos simulacros esa coordinación. Los beneficios de una coordinación efectiva, pues lo que conseguimos es una minimización de daños, una seguridad integral, que es a lo que debemos de orientarnos, ¿vale? Al cumplimiento normativo, siempre, y después también a la confianza pública, ¿no? O sea, al final vendemos reputación, ¿no? Si ocurre un incidente, pues hemos perdido la reputación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es muy importante. Y ya los desafíos en lo que es la coordinación, eh, hay una falta de claridad a veces en los roles o en las competencias, siempre hay problemas. Hay barreras en la comunicación,
hay también limitaciones logísticas y presupuestarias y sobre todo pues la actualización de protocolos. En lo que son los planes de evacuación y contingencia, eh, tenemos por un lado los objetivos de los planes de evacuación y contingencia para, como primer objetivo, proteger a las personas, reducir esos riesgos, asegurar la continuidad operativa de la instalación portuaria y cumplir la normativa. Los componentes claves de un plan de evacuación, identificación de las áreas y rutas de evacuación, como cualquier plan, la señalización y comunicación, teniendo en cuenta también, hay que tener en cuenta incluso que esté en varios idiomas, sería importante, y los roles y responsabilidades que estén muy definidos, muy claros, para que no haya ese problema. Los componentes claves de un plan de contingencia pues están en lo que es la evaluación de riesgos, los recursos que tenemos para esa respuesta ante un incidente y los protocolos de respuesta y sobre todo de recuperación. En lo que son los simulacros y entrenamiento, pues realizar ejercicios regulares o nuevamente capacitar al personal y sobre todo, bueno, pues evaluar el desempeño. ¿Qué beneficios de los planes nos dan los beneficios de los planes de evacuación y contingencia? Pues, como hemos dicho anteriormente, pues reducir los riesgos, una respuesta rápida y eficiente, confianza en la seguridad, cumplimiento normativo. Al final, estamos siempre en lo mismo, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos en esa implementación de los planes? Pues que la complejidad es complejo la operativa, ¿no? Por otro lado, pues tiene unos costes asociados muy altos y volvemos otra vez a adaptarnos a las nuevas amenazas que están en constante aumento, ¿no? En lo que es la prevención de delitos en puertos, pues lo que son las medidas de control del tráfico ilícito de mercancías, tenemos los principales tipos de delitos ilícitos en puertos son, esto es muy reiterativo, el contrabando de droga, el tráfico de armas, productos falsificados, contrabando de bienes restringidos y desgraciadamente pues el tráfico de personas. Las medidas de prevención y control del tráfico ilícito, pues eh, es la inspección de las cargas y los contenedores. El volumen es muy alto, sobre en los puertos importantes es muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, ¿no? Por lo menos aquí en los puertos importantes que hay en España y en otros puertos del mundo, el volumen logístico es muy alto, con lo cual, bueno, pues la inspección de la carga, el control de esa documentación y la trazabilidad, el análisis de riesgos y perfiles de la carga, ¿vale? Sobre todo para que no nos contaminen la carga, ¿no? Y bueno, pues la supervisión marítima y perimetral. Tenemos también la coordinación con las autoridades y organismos internacionales, porque tiene que haber una colaboración e interagencias en los programas internacionales. ¿Eh? Hay un programa de la ONU, del programa de control de contenedores y sobre todo de la Organización Mundial de Aduanas, de la OMA, ¿no? Y otra parte importante es el intercambio de inteligencia, ¿no? En lo que es la capacitación del personal, pues tenemos que tiene que ser una formación especializada. Por otro lado, hay una detección de patrones sospechosos y después simulacros regulares, ¿no? En la tecnología aplicada al control de tráfico ilícito, pues se utiliza el CCTV, los sistemas de automáticos de detección y, bueno, ya se está utilizando también el Big Data, ¿no? Y los beneficios que tenemos en las medidas de control, pues bueno, pues siempre lo mismo, prevención del delito, seguridad de la cadena de suministro y el cumplimiento normativo y sobre todo, bueno, pues
que nos da un impacto económico positivo, ¿no? Y por último, lo que son los desafíos en la implementación de medidas de control, pues, pues tenemos unos costes muy altos, complejidad operativa, que lo hemos comentado anteriormente en otro capítulo, y bueno, pues tenemos que tener una adaptación constante. En lo que es la ciberseguridad en la gestión portuaria, pues tenemos una serie de amenazas cibernéticas en puertos, ataques de ransomware, de robo de información, intrusión en redes, sabotaje digital, cada vez más, el phishing, lo que es el robo de credenciales y de alguna manera escalar y llegar a un nivel, digamos, de delito mayor. Y al final, bueno, pues es el ataque a la cadena de suministro. La importancia de la seguridad en puertos cada vez es mayor, mucho mayor. Mm, Quizás es, como he dicho antes, la parte, digamos, que está más desprotegida, sobre todo por la protección de infraestructuras críticas, la continuidad operativa y el cumplimiento normativo. ¿Estrategia de ciberseguridad para gestión portuaria? Pues hay que evaluar, hay que hacer una evaluación de riesgos cibernéticos, que pocas veces se hace. Evidentemente, pues proteger esas infraestructuras críticas, gestionar los accesos y autenticarlos, ¿no? Tener una respuesta y recuperación ante esos incidentes y volvemos otra vez a la capacitación y concienciación. Dentro de las tecnologías que se están utilizando cada vez más en la ciberseguridad portuaria, pues tenemos la inteligencia artificial cada vez más, las redes de blockchain. Hay ya un software muy específico para la gestión de ciberseguridad y después ya, bueno, pues la conexión de cámaras y dispositivos IoTs, pero de manera segura. La cooperación internacional y normativa, ¿vale? A través de la Organización Marítima Internacional, de la OMI, la colaboración interagencias y el cumplimiento de estándares. ¿Qué desafíos tenemos en la implementación de la ciberseguridad? Pues estamos luchando contra la evolución constante de las amenazas, ¿no? La integración tecnológica y sobre todo, bueno, pues la limitación presupuestaria, como siempre, y la falta de personal capacitado. ¿Qué tendríamos como beneficios de una estrategia de ciberseguridad eficiente? Pues bueno, la reducción de riesgos, protección de datos y sistemas, la confianza de nuestros clientes y operadores y nuevamente el cumplimiento normativo. En lo que es la prevención de delitos en puertos, en lo que es la formación y concienciación del personal, pues la importancia de la formación y concienciación, la identificación temprana, la mejora de la respuesta, el cumplimiento normativo, el fomento de la cultura de seguridad. En lo que son las áreas claves de capacitación, pues la seguridad física y operativa, nuevamente la ciberseguridad, la prevención del tráfico ilícito y la respuesta ante emergencias. ¿Qué estrategias deberíamos de tener para la formación y concienciación? Pues tener un programa de capacitación regular y actualizado, realizar simulacros y ejercicios prácticos, la concienciación y sensibilización, yo diría, permanente, y sobre todo, bueno, pues utilizar certificaciones que las hay a nivel de seguridad portuaria y sobre todo, bueno, por reconocimientos. ¿Qué beneficios tenemos de la formación y concienciación? Pues reducimos el riesgo, mayor eficiencia operativa, confianza en los clientes, cumplimiento normativo siempre y preparación proactiva. Y en los desafíos a la implementación, bueno, pues siempre son los costes. Tenemos aquí un problema también de la rotación del personal, ¿vale? El personal
al ser un trabajo muy duro en los puertos, el personal no, salvo que esté bien pagado, que hay partes que están muy bien pagadas, hay mucha rotación del personal, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues la adaptación a las nuevas amenazas. En lo que son las auditorías y evaluaciones de seguridad, bueno, pues hay una parte de inspecciones periódicas con objetivos de las inspecciones periódicas. Los objetivos son, pues, identificar las vulnerabilidades, el cumplimiento normativo, como siempre, la mejora continua, eso es importante, y sobre todo, bueno, pues la mitigación de esos riesgos, ¿no? Por otro lado, bueno, pues hay una serie de áreas que hay que evaluar en las inspecciones, ¿no? Que son esas infraestructuras físicas, ¿no? Desde el perímetro a todo lo que es esa parte, digamos, de infraestructura de seguridad, los sistemas tecnológicos, tener actualizados los procedimientos operativos, ¿no? Sobre todo en función del grado de amenaza, del nivel que tengamos de amenaza, ¿no? Y tener en cuenta, pues bueno, la colaboración de terceros. La frecuencia y tipos de inspecciones, pues pueden ser inspecciones programadas, inspecciones no anunciadas, ¿vale? Hay veces que la autoridad hace inspecciones no anunciadas, ¿no? Las programadas se comunican, las no anunciadas son imprevistas, ¿no? Hay inspecciones específicas en función y después también auditorías externas, ¿no? En la metodología de las inspecciones, bueno, pues los, la metodología de inspecciones, por un lado hay que planificarlas, de una planificación, ejecutarlas, un análisis y reporte, ¿no? Y después hacer un seguimiento, pues si tuviéramos pues no conformidades, ¿no? Eh, Después, los beneficios de las inspecciones periódicas, pues siempre volvemos a los mismos puntos. Fortalecimiento de la seguridad, reducción de riesgos, nunca lo vamos a anular, pero sí lo vamos a reducir, ¿no? El cumplimiento normativo, que es un objetivo prioritario, y bueno, pues la mejora de esa eficiencia y la confianza de los stakeholders, ¿no? Por otro lado, esos desafíos a la implementación de inspecciones, pues siempre estamos en lo mismo, los recursos limitados, los recursos económicos, ¿no? Por otro lado, también tenemos una resistencia al cambio, hay que integrar también las tecnologías, tienen que coexistir pues tecnologías a lo mejor antiguas o obsoletas, ¿no? Y tienen que ser interoperables, ¿no? Y después la coordinación con terceros, ¿no? Eh, Tenemos una parte importante, como en cualquier sistema de gestión de seguridad, que son las métricas y todas las KPIs para lo que es la evaluación de la vigilancia. La importancia de las métricas, bueno, pues nos da una medición objetiva, nos da una toma de decisiones basada en datos, cumplimiento normativo y mejora continua. Las principales métricas para evaluar esa vigilancia portuaria, bueno, pues está en lo que es la detección y respuesta ante incidentes, el rendimiento que lo podemos todo, porque todo lo que no sea con datos no es medible, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener todos esos datos y tenemos que, pues con ese rendimiento del sistema de vigilancia, con esa inspección y esos controles de acceso, con esa capacitación y preparación del personal y sobre todo, bueno, pues los costos y la eficiencia operativa, ¿no? Eh, las herramientas para la recolección y análisis de métricas, pues bueno, se utilizan sistemas de gestión de seguridad, también se utilizan análisis de Big Data, sistemas de información geográfica, ¿no? Todo sistemas georreferenciados y sobre todo, bueno, pues
lo que son informes automatizados, ¿no? ¿Qué beneficios tendremos del uso de esos KPI, de esas métricas en la, ve- en la vigilancia? Pues el monitoreo continuo, la priorización de recursos importantes, ¿vale? La transparencia es importantísima, el que sea, cuando es todo transparente no hay nada que ocultar y aunque ocurra un incidente, pues lo que se busca es resolver la situación, no buscar al culpable, sino con las lecciones aprendidas y lo que he comentado antes de un análisis post-mortem, pues evitar que vuelva a suceder, ¿no? Y sobre todo, pues la prevención proactiva. ¿Qué beneficios tendría la implementación de métricas? Bueno, pues por un lado la recolección de datos, con lo cual, bueno, pues el tener esos datos podemos gestionarlos. El análisis y el uso de esa información, evidentemente, bueno, pues sí, tiene unos costos iniciales y también por otro lado nos adaptamos a las nuevas amenazas. En lo que es la mejora del sistema, la mejora continua del sistema de seguridad portuaria, bueno, pues tenemos unos principios de mejora continua, que es la evaluación constante, la adaptación, la colaboración que tenemos que tener. Todos somos parte de la seguridad, no solo es de la parte de lo que es la parte operativa de seguridad, sino que los propios empleados a través de la concienciación pues podemos tener esa mejora continua y conseguiremos una eficiencia operativa. El ciclo de mejora continua con el sistema, digamos, PDCA, ¿no? Planificar, hacer, verificar, actuar. Lo que son las áreas clave para la mejora continua, con tecnología de sistemas, procedimientos y protocolos, capacitación del personal y sobre todo, como siempre, pues la colaboración y la comunicación, ¿no? Por otro lado, los beneficios que nos da la mejora continua, pues somos más resilientes ante las amenazas, optimizamos mejor los recursos, mejoramos el cumplimiento normativo, generamos más confianza y sobre todo a nivel de aumentamos la reputación, ¿no? Y conseguimos una evolución proactiva, ¿no? ¿Qué desafíos tiene lo que es la mejora continua? Pues sería el cambio constante en las amenazas y evidentemente, bueno, pues los costos que lleva asociados, ¿no? Por otro lado, como último punto de las estrategias para implementar la mejora continua, pues es importante crear un comité de seguridad, como en cualquier organización, establecer indicadores de progreso, cómo avanzamos, cómo comparamos los datos de un año con los otros, o cada 6 meses, ¿no? Con lo cual vamos de alguna manera viendo cómo está el termómetro, ¿no? Cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Fomentamos de alguna manera la innovación y sobre todo, bueno, pues realizando auditorías regulares. En los estudios de caso, bueno, podríamos tener una masterclass específica para esto, ¿no? Pero hay muchísima información en la ponencia y es muy, podría dar más datos a quien lo necesite, se los podría dar, pero bueno, los incidentes de seguridad destacados en puertos, fue en el 2020, pues la explosión en el puerto de Beirut, que la imagen esta que tienen aquí en la presentación, pues fue un impacto pues, muy grande, ¿no? Pérdidas humanas, 200 metros, unos 200 muertos, miles de heridos, o sea, bueno, gran parte del puerto quedó destruida, a nivel económico fueron pérdidas de millones de dólares, ¿no? Y bueno, como lecciones aprendidas, pues la necesidad de controles estricto en el manejo de materiales peligrosos, ¿no? Porque realmente esto fue
en un almacén donde había 2.750 toneladas de nitrato de amonio, ¿no? Y estaban almacenados de manera insegura durante años, ¿no? O sea que, pues como esas lecciones aprendidas, esa necesidad de controles estrictos, la importancia de realizar inspecciones regulares y auditorías de seguridad y la implementación de monitoreo avanzado para detectar condiciones inseguras, ¿no? El, el ciberataque al puerto de Los Ángeles, ¿no? Que realmente, bueno, pues fue un ransomware que comprometió a los sistemas digitales del puerto, ¿no? Por otro lado, el robo de contenedores en el puerto de Santos en Brasil, ¿vale? Donde, bueno, pues delincuentes altamente organizados hicieron un robo y, bueno, pues fue también mercancías de gran valor, productos electrónicos de alto valor y fue unas consecuencias económicas muy grandes. El tráfico ilícito al puerto de Rotterdam, que fue actividades de tráfico de drogas a gran escala, utilizando, bueno, contenedores cocaína desde América, desde América Latina a Europa, ¿no? El ataque con drones al puerto de Jeddah, que eso ha sido en el 2021, reciente. Otro, mm, otro incidente importante fue la fuga química en el puerto de Tianjin, ¿vale? En China, ¿no? Porque tenían almacenamiento de productos muy peligrosos, productos químicos, y generó pues una emergencia ambiental y humanitaria. Más de 170 muertos y cientos de heridos, o sea, y bueno, pues contaminación muy severa, ¿no? En áreas. Eh, lo que son esas lecciones aprendidas y mejores prácticas. Por un lado tenemos las principales lecciones aprendidas de incidentes de seguridad, importancia de la planificación y prevención, adaptación de amenazas a amenazas emergentes, la necesidad de coordinación y colaboración, como siempre la cultura de seguridad y capacitación, las mejores prácticas de seguridad portuaria, siempre lo hemos comentado, implementación de tecnología avanzada, auditoría y evaluaciones regulares, protocolos rigurosos de respuesta, capacitación del personal, colaboración multisectorial, los beneficios de aplicar lecciones aprendidas y mejores prácticas son la prevención de incidentes, respuesta, eh, respuesta eficiente, optimización de recursos, cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo aparece, como pueden ver ustedes, en todo. Y por supuesto el fortalecimiento de la reputación. Como conclusiones y recomendaciones en lo que sería el resumen de aspectos claves tratados, la importancia de estrategia de la seguridad portuaria, la evaluación de amenazas y riesgos, el diseño de un sistema integral de seguridad portuaria, la vigilancia y control operativo, la gestión de emergencias, la prevención de delitos en puertos, las auditorías y evaluaciones de seguridad, tener en cuenta lo que hemos visto anteriormente, los estudios de caso y las lecciones aprendidas. Por otro lado, como desafíos a futuros en la seguridad y vigilancia portuaria, pues la evolución de las amenazas y actividades ilícitas, los ciberataques, el tráfico ilícito, el terrorismo y el sabotaje. Tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías con los sistemas autónomos y drones, los sistemas de ciberseguridad, la gestión compleja y operativa, pues la interacción con los actores, la integración de los sistemas,
el crecimiento del comercio del mercado global, ¿no? O sea que esto nos afecta directamente. Ese cumplimiento de normativas y estándares internacionales, las regulaciones son cambiantes. Después hay sanciones y hay auditorías y sobre todo pues afecta muchísimo al tema de sostenibilidad, ¿no? Al tema medioambiental, ¿no? Es un desafío creciente, ¿no? Y por otro lado tenemos esa capacitación y preparación del personal, falta de personal especializado, formación constante, cambio generacional, ¿vale? Lo que es la resiliencia frente a amenazas globales, eh, desastres naturales, pandemias, lo hemos vivido recientemente, y las amenazas híbridas, ¿no? Ahora ya no es la guerra convencional, ¿no? Ahora es más bien, pues, sobre todo guerra económica, ¿no? Mezclada con, como ha ocurrido ahora recientemente, o lo que está ocurriendo ahora en Rusia, ¿no? Y que tenemos, ¿no? Con Ucrania, ¿no? Tenemos también los presupuestos limitados, ¿vale? Los costos se están elevando, son crecientes y bueno, pues hay que priorizar los recursos, ¿no? En el incremento de las expectativas de los stakeholders, pues claro, tenemos que tener esa confianza en la cadena de suministro y ser muy transparentes, ¿no? Como recomendaciones prácticas para la gestión portuaria, pues tenemos que fortalecer esa seguridad física y perimetral con los anillos que comentábamos, modernizando nuestras infraestructuras, actualizándolas, ese monitoreo continuo. Por otro lado, hay que invertir cada vez más en ciberseguridad para proteger los sistemas digitales, capacitar al personal, sobre todo segmentar las redes, ¿no? Hacer simulacros de ciberataques, mejorar la gestión de accesos y control de cargas, mediante automatizar el control de accesos, inspección avanzadas de mercancías, esto está muy, muy avanzado, y la trazabilidad mediante IoT, ¿no? Por otro lado, pues promover esa capacitación y concienciación del personal, formación continua, simulacros periódicos, fomentar una cultura de seguridad y a la hora de optimizar la respuesta a emergencias, pues actualizando los planes de contingencia, establecer centros de mando y control y tener coordinación con las autoridades externas, ¿no? Y a su vez tenemos que implementar ese sistema de auditorías y evaluaciones periódicas con auditorías internas, indicadores de rendimiento, los KPIs, y monitoreo de mejora continua. Incorporar tecnologías emergentes, drones y vigilancia aérea, como hemos visto, inteligencia artificial y sobre todo, pues, sistemas antidrones porque los puertos son objetivos terroristas y muy vulnerables por el volumen que tienen en la superficie que tienen y que es muy difícil protegerlo todo y protegerlo muy bien, ¿no? Y, mm, y casi ya por último, todavía nos queda fomentar la colaboración multisectorial, pues bueno, con redes internacionales, comités de seguridad portuaria y transparencia con los stakeholders, ¿no? Y por último, bueno, pues tenemos que asegurar la resiliencia operativa, tenemos que ser más fuertes, ¿no? Aguantar más, redundando como los sistemas, planificando todo ante desastres naturales, la anticipación y lo que es la gestión de crisis. Y bueno, quedo a la disposición de las preguntas que puedan formularme
y pueda responderlas si las sé y si no las supiera, pues se las respondería se las respondería. Tienen ahí más adelante mi correo electrónico, ahora lo verán, y bueno, pues quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias, doctor Pedro, por esa valiosa presentación y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Sin duda hemos adquirido una perspectiva única sobre la seguridad en puertos y los retos también que enfrentan las instalaciones portuarias en la actualidad. Ahora vamos a pasar a una sesión de preguntas. Hemos recibido algunas muy interesantes en el chat y en este momento vamos a aprovechar para profundizar los temas que hemos visto. Recuerden que aún pueden dejar sus preguntas y las iremos abordando en el tiempo que nos queda. También si desean participar en vivo, pueden alzar la mano o indicar en el chat que desean participar en vivo directamente para realizar su pregunta. Vamos a iniciar con algunas preguntas que hemos recibido de los participantes. Una de ellas es David desde Perú que pregunta, desde su perspectiva, ¿cuáles son las tendencias futuras en la seguridad y la vigilancia portuaria? Pues las tendencias, como he comentado, dado que los costes tan elevados que tienen lo que es la vigilancia, digamos, de las personas, se tiende a automatizar cada vez muchísimo más. Eh, no tenemos mucho tiempo porque la ponencia ha sido muy extensa, pero podríamos haber puesto, podemos poner en otro momento un vídeo de cómo se securizan ahora mismo los puertos en España, que son los que yo conozco bien, y cada vez se está automatizando más, sobre todo, primero, con un buen sistema perimetral que tiene una detección puntual del lugar exacto donde se produce una intrusión o un posible incidente para tener una respuesta rápida, ¿no? Entonces, al, al final siempre tenemos que tener en cuenta que los sistemas tienen que ser, por un lado, disuasorios, por otro lado, tienen que detectar, por otro lado, tienen que demorar y por otro lado, tienen que responder. Entonces, para que en los tres primeros eso ocurra, tenemos que conseguir que esos tiempos sean muy cortos para que el tiempo de respuesta, ¿vale? O sea, perdón, para que el tiempo de respuesta sea menor y y se pueda localizar a los infractores, ¿no? Entonces, cada vez está todo más automatizado y yo me oriento son sistemas muy costosos, pero muy eficaces, sobre todo a la hora por ejemplo, no sé, por decirles algo, yo he estado ayer precisamente he estado en el puerto de Cartagena, lo que pasa es que he estado en en la parte industrial, ¿no? Pero en el puerto de Bilbao, que he ido muchísimo, pues hace falta tener una comunicación previa para poder acceder al puerto y tienes que estar invitado a través de las empresas que estén autorizadas para justificar el acceso. O sea, hay un control muy importante de las personas y sobre todo de vehículos y sobre todo de mercancía. Entonces, la respuesta sería que cada vez está más automatizado y más tecnológicamente y tiende a ello. Entonces, es la única forma, por lo que decía, porque por la superficie que tienen los puertos, que son extensiones muy grandes. No sé si he respondido a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor Pedro, y gracias a David por su pregunta. Vamos con otra. Vamos a intentar darle en vivo a Juan, a permitirle hablar para una pregunta en vivo. Juan, estás en vivo, solamente es activar tu micrófono si deseas hacer una pregunta. Te escuchamos muy bajito. Vale, vale, ya me escucho mejor ahora. Sí, doctor Pedro, ¿escucha a Juan Sí, Manuel? muy bajito, pero lo he Sí. escuchado, sí. Vale, bien, quisiera preguntarle
creo que viene al caso. Antes, como usted bien sabe, las zonas perimetrales, o sea, las zonas a dividir, como eran las zonas de influencia, las zonas perimetrales, las zonas controladas, las zonas PIB, estaban más delimitadas que están hoy en día. Hoy en día las zonas a controlar, o sea, las zonas, por ejemplo, de las zonas desde donde la zona de influencia es inclusive una zona donde es utilizada inclusive para hacer contravigilancia, además con las nuevas tecnologías. Entonces, creo que esas, como usted bien sabe, no solamente se trata de los anillos de seguridad, sino se trata también de un globo de seguridad, una seguridad global donde las amenazas tanto vienen por tierra, mar, aire, subterráneas, subacuáticas, aéreas, terrestres, etcétera. Con lo cual, esas zonas de influencia son muy importantes para la captación de lo que son las futuras, para poder hacer las futuras contravigilancias para cometer los diferentes delitos. ¿Entiendes lo que le quiero decir? Sí, es cierto. Vamos a ver, por establecer la comparativa, el sistema, por ejemplo, de seguridad aérea es muy exigente y debería de tener la misma similitud que usted comenta en la parte, digamos, de seguridad portuaria. Por ejemplo, en cualquier aeropuerto para prestar servicio en las empresas, pues hacen un control un control, digamos, de, de, de- de lo que sería de antecedentes penales del personal, ¿vale? En los puertos eso no ocurre, con lo cual es muy complicado. O sea, no ocurre. O sea, la normativa, digamos, aeroportuaria, perdón, de puertos, con respecto a la aeroportuaria, está muy debilitada por lo que usted ha dicho, porque es que la amenaza puede ser terrestre, naval o aérea y subacuática. O sea, de ahí que comentaba lo del tema del sonar, ¿no? O sea, eh, ha habido incidentes de seguridad importantes donde, bueno, pues han colocado explosivos a un buque, ¿no? O sea, no es complicado, no sería complicado, o sea, y sobre todo porque se sabe qué puertos están bien vigilados y qué puertos no. Y por otro lado, también en esto hay una lucha de competencias por parte, digamos, de los propios actores que están en el puerto, que a veces se produce por esa descoordinación, ¿no? Con lo cual, por un lado puede ser muy exigente y por otro lado puede ser muy arbitrario, ¿no? Mucho desorden, ¿no? Diría yo. No sé si respondo a su pregunta o no. Creo que Juan ha perdido su audio, pero no ha sido perfecto. Muchísimas gracias, Pedro, y gracias, Juan, por tu pregunta. No sé si me recibe. Muy bajito, sí, ahora sí. Vale, intentaré. ¿Me recibe ahora mejor? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale. Mire, vamos a ver, yo soy profesor también en seguridad, en seguridad portuaria, ¿no? Sí, En buques también. sí, Y he notado precisamente esta gran dualidad de la que estamos hablando, este gran problema del que estamos hablando, porque obviamente existe una gran problemática con todo esto que está usted tratando en este instante de decir, ¿no? En este instante de decir que no sé si los demás, creo que sí, los demás auditores podrán entenderlo. Esa zona de influencia que es inclusive subacuática, y hoy en día, con el tema de los ciberataques, inclusive, se están haciendo desde lo que antes era la zona de influencia, desde donde podrías recibir un ataque, hoy en día es usada simplemente
para hacer las contravigilancias, inclusive en los tráficos de drogas, como usted sabe, ¿no? Sí, 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 Hacer sí. las contravigilancias. Entonces yo veo un gran desfase y un gran vacío aquí en el tema portuario, ¿me entiendes? Eh, sí, realmente lo es. Y es que el problema que tiene, vamos, bajo mi punto de vista, ¿no? Yo toco más bien la parte operativa, ¿no? Pero la parte, digamos, a nivel de planes y lo que es consultoría. Y realmente el problema que hay es que el volumen es muy grande y el coexistir esa seguridad para que funcione el puerto, evidentemente entiendo que viene a decirme usted que es un coladero, vamos, hablando en plata, ¿no? Que hay unas vulnerabilidades muy grandes y que están ocurriendo. Yo recuerdo ahora mismo en el puerto de Bilbao, uno de los problemas que tenían era que tenían verdaderas bandas de, de países sobre todo de la zona del este, que quieren emigrar al Reino Unido y estaban del orden de 10 días en las inmediaciones, digamos, del puerto, esperando la oportunidad de poder colarse en lo que es la terminal marítima, para meterse como polizones y poder llegar a Reino Unido. O sea, espectacular. Entonces, bueno, pues, tuvieron que sellar la terminal portuaria, la terminal marítima, porque el verdadero problema que tenían era precisamente la inmigración irregular de estas personas, ¿no? Entonces, cuando digo esto, pues digo droga, digo contaminación de la carga y digo todo. O sea, un puerto es un sitio muy complejo donde es muy difícil protegerlo todo, si vale la expresión. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Pedro, y gracias también a Juan por esa excelente pregunta y también contexto de Gracias. todo. Vamos con una siguiente pregunta para darle también la oportunidad a varios que también quieren participar. Vamos a darle permiso también a Rigoberto para hablar. Rigoberto, solo tienes que activar tu audio. Ahí ya Buenas, estás. Hola, Rigoberto. buen día, ¿cómo está? Un gusto. Mire, quisiera preguntarle al doctor Pedro, ¿qué apreciación me puede dar sobre los estándares de seguridad del puerto de Chancay, que está al norte de Lima, en Perú, que ha sido muy conocido a nivel mundial y, bueno, en parte de preocupación por parte de los Estados Unidos como un avance de intereses chinos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Que sea una opinión de repente en los aspectos de seguridad. Muchas gracias. Sinceramente desconozco lo que me está preguntando porque no conozco ese puerto, con lo cual, si me puede profundizar más el detalle, que yo pueda ayudarle en poder responderle, porque no conozco exactamente cuál es el problema, que es un problema de inmigración irregular, ¿entiendo? Ah, no, le comento, el puerto de Chancay supuestamente ahorita es el puerto más grande y una ruta directa hacia el transporte de mercancías hacia China. Mm, Bueno, acá en las noticias, acá a nivel de Sudamérica, hay preocupación por parte de los Estados Unidos, que lo ve como que ese puerto, que no solamente va a ser utilizado para mercancías, sino tal vez como un puerto de avanzada militar, ¿no? Para las naves submarinos de China. Entonces, quería saber si usted tenía alguna apreciación, ya que esto se ha vuelto un tema de noticia a nivel sí, América, de preocupación, ¿no? Y bueno, sé que tiene muchos estándares automatizados, no hay mucha presencia humana, más es el transporte es autónomo. A esa parte pensé que tenía alguna apreciación de su parte, desde la mm, perspectiva española, obvio. pues Muchas vamos gracias. a ver, ya he recordado el que se trata. Mi opinión es que
eso va a traer, yo creo que va a generar nuevas amenazas, ¿vale? Va a generar nuevas amenazas, por un lado, a nivel económico, ¿no? Como una competencia, evidentemente, como una competencia en la parte económica, seguro que sí. Por otro lado, posiblemente a nivel de inmigración irregular, creo que también. Por otro lado, yo creo que pueden aparecer nuevas amenazas, pero fundamentalmente yo creo que la amenaza más importante sería la amenaza económica, bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que sí porque podría ser utilizado como como un hub, ¿no? Como una plataforma de lanzamiento, ¿no? Con lo cual puede ser que se produzca una desestabilización, ¿eh? Es posible que sí. A mí este tipo de noticias, yo creo que hay que tomarlas con pinzas y creo que va a generar problemas. Mi opinión, ¿eh? Mi opinión personal. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctor. Gracias, Rigoberto. Vamos con una siguiente pregunta, también por parte de nuestro público. La siguiente pregunta es, ¿cómo se pueden capacitar mejor a los profesionales que trabajan en seguridad portuaria para enfrentar amenazas emergentes? Pregunta Omar desde Colombia. Bueno, pues Omar, gracias por la pregunta. Yo creo, en mi opinión, es que la seguridad privada no está preparada para afrontar amenazas de ese tipo. Creo que no, ¿vale? E incluso diría yo que la propia policía portuaria. ¿Por qué? Porque ante un enemigo de ese tipo, una amenaza de ese tipo, los únicos que pueden tener para contrarrestar esa amenaza serían unidades especiales. Yo creo, desgraciadamente, que no. Creo que no, porque ante una amenaza de terrorismo no está preparado. Lo que sí podemos hacer es concienciarlos y que en un momento dado, bueno, pues pueda ser disuasorio, por un lado, si conseguimos que sea disuasorio, por un lado las medidas, la vigilancia, la propia vigilancia, por otro lado el detectarlos, ¿no? Por otro lado la posible demora para posible intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero no creo yo que la seguridad de un puerto esté preparada para un ataque terrorista. O sea, yo diría, o sea, es muy duro decirlo, pero diría que no lo está, ¿vale? No lo está, ¿por qué? Pues principalmente porque un terrorista va a venir pues con un arma automática, o sea, la policía portuaria pues a lo mejor lleva un arma corta, no tiene igualdad de condiciones el armamento, los medios, los recursos que va a utilizar un terrorista con respecto a los recursos que tiene el puerto, ¿no? Eh, no sé, esto se ha visto de manera muy clara, por ejemplo, en lo que es la seguridad en buques por por los actos de piratería en la zona del Índico a buques españoles. Hemos tenido varios secuestros, o sea que tampoco esto está en prensa todo. Y realmente, bueno, pues por parte, digamos, del Estado español se autorizó el uso de armas de guerra a la vigilancia privada en los buques españoles que operan en zonas de conflicto, ¿vale? Con lo cual aquí en un puerto yo diría que no. Muchas gracias, doctor Pedro. Vamos ahora con una siguiente pregunta por parte de nuestro público. Creo que es la última para seguir con nuestra programación.
¿Qué medidas considera fundamentales para mitigar amenazas de ciberseguridad en entornos portuarios? Pregunta Guillermo desde España. Pues las medidas, bueno, pues hay que establecer un plan. Dentro de un plan director de seguridad, una parte importante sería la seguridad cibernética, ¿vale? Como una parte importante de la seguridad integral y la implementación de un plan de seguridad cibernética implica pues tener un sistema de información robusto, ¿vale? Un sistema acreditado mediante normativa o estándares 27001, 27002. Hay una serie de guías que están públicas, muchas de ellas a nivel del Centro Criptológico Nacional, a nivel de ciber, y estamos ahora mismo entre los 3 países más avanzados del mundo a nivel, digamos, de ciberseguridad, ¿vale? También hay, por otro lado, hay una estrategia, no la he tocado porque el volumen es muy denso y hay muchísima información, pero sería implementar ese sistema robusto. Ese sistema tiene que estar con unos controles a nivel de cortafuegos, pensando ya en las nuevas amenazas, que ya las hay a nivel cibernético. Ya hay sistemas de ciberseguridad de tercera, casi de tercera generación, que habrá que ir implementando a las nuevas amenazas. Sobre todo donde está el usuario final, el endpoint, sobre todo es el sistema que tiene que estar más seguro, porque es el sistema más débil, que sería el usuario, ¿no? Sobre todo a nivel, digamos, de control de puertos, de no utilizar ningún elemento externo a lo que es el sistema de información, ¿vale? O sea, los sistemas tienen que estar protegidos, tienen que estar auditados y tienen que tener un sistema de detección de nuevos patrones, sobre todo, ¿vale? Ahora ya los sistemas de detección de amenazas a nivel cibernético hay que utilizar todos los patrones que se están dando, con lo cual la información, y diría yo que ya es casi diaria, como hay que actualizarla, ¿vale? Porque los sistemas son digamos, se diseñan de alguna manera para que funcionen a nivel de la operativa, pero desgraciadamente no se piensa en lo que es la seguridad, que a veces incluso es más costosa que el propio sistema, ¿vale? Y sobre todo los sistemas, digamos, de control de procesos, ¿no? O sea, son los sistemas más vulnerables. Yo lo haría de esa manera, ¿vale? De todas formas, si tiene más interés, puedo ampliarle más detalles. Muchísimas, doctor Pedro Sebastián. Ahora, continuando con nuestra programación, llegamos al final de este evento. Hemos aprendido aspectos muy importantes en este webinar sobre seguridad y vigilancia en puertos desde la Universidad del Espíritu Santo de Ecuador, la Universidad Católica de Murcia en España y el Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global, INISEC. Queremos darle las gracias a todos los participantes y los asistentes y ponentes que estuvieron el día de hoy. Ha sido un increíble espacio de conocimiento y ronda de preguntas por parte de todos. Y antes de despedirnos, les recordamos que pronto también recibirán un email con detalles del certificado de participación y también el video para que puedan revivir de nuevo el evento. Además, los invitamos a visitar los sitios web de las instituciones y conocer todo sobre los próximos eventos que tenemos. Muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo evento internacional. Buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas noches.